Por eso eres nuestra fuente de inspiración. Queremos que tengas un techo propio, que tu vida sea más confortable y que tu dignidad sea reconocida. Inspirados por las necesidades del pueblo y guiados por el gobierno bolivariano, estamos construyendo la mejor y más moderna banca pública del país. Banco Bicentenario, en marcha. Así era Ciudad Rosada. Yo estuve allí, en ese terreno. En ese terreno estuvimos. Un rancherío, pero miserable. Una miseria, una pobreza extrema. Muchas familias indígenas, guayú, ¿no? Luego intervino el gobierno en ese terreno, lo rescatamos y vamos a ver cómo marcha el proyecto de Ciudad Rosada. Un sueño hecho realidad para 257 familias zulianas. Yo nunca perdí la esperanza de tener una vivienda digna. Yo siempre tuve mi fe en Dios y fe que no pasa a mis hijos la necesidad, lo que yo pasé. Estamos haciendo acá un proyecto de escala industrial con fuerza de trabajo de la comunidad, carpintería y herrería de aluminio para los insumos de la construcción, porque aquí, bueno, seguimos trabajando. Un total de 794 viviendas fueron entregadas en 16 municipios del estado Zulia. Hasta la fecha, se han entregado 24.337 viviendas y 9.000 se encuentran en ejecución para cumplir con las necesidades del pueblo zuliano. No habrá una sola familia en nuestro país que no tenga una digna vivienda. Y eso hay que extenderlo también a la educación, a la salud, al empleo, la alimentación, la vida, vivir viviendo. No lo puedo creer. Luisana Pérez y José Alejandro Paredes en concierto. Ganadores del cuarto concurso de radio, televisión y producción musical independiente. 14 de noviembre, Teatro Principal de Caracas, 6:30 de la tarde. 2 talentos, 2 estilos y un concierto inolvidable. Luisana Pérez y José Alejandro Paredes. Entrada libre. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como se podrán imaginar, tienen continuidad, no solo en la brutal situación social, económica, ergo de consecuencias políticas, por la que están pasando numerosas naciones de la vieja Europa. Sobre todo porque han decidido entrar en la forma más ortodoxa en el lugar común llamado paquetazo neoliberal. Angela Merkel ha estado recorriendo la parte sur de la península ibérica, la península griega, sigue siendo noticia por los descalabros que se están produciendo allí como consecuencia del malestar ya insoportable, por esta doctrina neoliberal que todavía campea. Y hay algo que nos recuerda episodios bellísimos de la década de los 70, la revolución de los claveles en Portugal, recuerdan ustedes, ¿no? Pues ahora en Portugal la situación está tan grave, con Merkel a bordo incluida, que los policías manifiestan, bien, pero resulta que ahora manifiestan los oficiales del ejército, los de la armada y la asociación, ojo, de oficiales, el sindicato de oficiales podríamos llamarle, el sindicato de los suboficiales y el sindicato de la tropa.
los 3 niveles. ¿Qué les parece eso? Si los neoliberales contaban con las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo por estas medidas económicas, me parece que no van a tener esa carta, no digo en la manga, ni siquiera la idea de tener la posibilidad de utilizarla en las neuronas. Así que, lejos de toda la tensa situación entre Siria, los países del Golfo, Israel y sus vecinos, vamos a cruzar el Mediterráneo e irnos ahí, a la parte sur de Europa, porque ahí es donde comenzamos. Pero primero, en pleno Mediterráneo, el hermoso sol de Grecia, la Plaza Sintagma, frente al Parlamento, y allí el purgante ordenado por los tecnócratas. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του έτους 2013 σηματοδοτεί τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε οι Έλληνες πολίτες με σκοπό να ξεπεράσουμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία μακριά από τον κίνδυνο άτακτης χρεοκοπίας και περιθωριοποίησης. En la versión moderna del idioma de los clásicos, Giannis Turnara, el ministro de Finanzas, que no improvisa para nada, que lee, vean las ojeras que tiene, dice que el presupuesto para el año 2013 marca el mayor esfuerzo hecho por los ciudadanos de Grecia para superar la difícil situación económica y pavimentar el camino sustentable para el desarrollo, para salir del peligro, del desorden y de la marginalización. Todos los tecnócratas usan los mismos argumentos. Luego dice, nuestro compromiso es lograr un superávit primario del 4,5% del Producto Interno Bruto en 2016 recién, ¿no? Después del éxito de nuestros esfuerzos para extender el ajuste fiscal por 4 años en lugar de 2, es decir, siguen corriendo la arruga. Y si no tenemos éxito en asegurar esta extensión, este surplus se va a lograr en el 2014 y será más difícil las medidas y tendremos una mayor recesión, que es lo que hasta ahora hemos podido tener. Pero es obvio que debemos hacer el mayor esfuerzo posible para lograr estas metas. No se sabe qué aplauden, pero en fin. Sería una verdadera vergüenza si fuéramos el cordero del sacrificio en la zona euro, como algunos pretenden, y no lográramos estas metas, dijo. La gente de la calle no come cuentos. El informe de la Troika de acreedores de Grecia en la Unión Europea y Angela Merkel haciendo visitas en el área. Aquí aparecía Angela Merkel en el patíbulo, ¿no? Aprobado finalmente el presupuesto de 2013, el Parlamento griego adoptó el domingo el presupuesto para el 2013, que incluye un ahorro de 9.400 millones de euros reclamado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Ψήφισε ένα πακέτο μέτρων που κατεδαφίζει δικαιώματα, που ανατρέπει. Grigoris Kalomiris dice, estaremos afuera en las calles para tumbar a este gobierno y sus tramposos que están en contra de nuestros derechos humanos, de los derechos de los salarios, de los trabajadores y de todos los derechos sociales. Miles de griegos empiezan a manifestarse contra la autoridad. Las principales centrales sindicales del sector privado y del público se citaron en la Plaza Sintagma contra los sucesivos programas de austeridad exigidos por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Troika, para inyectar dinero y evitarle a Grecia la suspensión de pagos. Paremos la catástrofe, lo que tenemos que organizar es la caída, pero la caída del gobierno, rezaba una banderola del principal partido opositor, el izquierdista Syriza. Hay que echarlos, pero echarlos a todos, decía otra banderola, mientras estos trataban de dar la cara y salvar el tipo en medio de las elucubraciones en el Parlamento. Para las autoridades griegas cada vez es más difícil imponer recortes y ajustes en medio de la creciente indignación social que se extiende, valga el lugar común, como reguero de pólvora en los países que más han sufrido el impacto del deterioro de la crisis de deuda, la peor desde que nació el bloque europeo. La votación tuvo lugar pese a nuevas protestas ante el Parlamento, convocados por los sindicatos, varios miles de personas. Paremos la catástrofe, organicemos la caída, decían. En cuanto al desempleo, es del 22,8% y llega ya al 23%, aunque entre los jóvenes, oigan bien, supera el 50%.
Surnara reconoció los sacrificios de los ciudadanos que han contribuido a una reducción importante del déficit público. Y se iban pasando la pelota los ministros que tenían que dar la cara sobre este tema. La otra manifestación organizada por el Frente de Lucha de los Trabajadores, cercano a los comunistas, tenía previsto unirse a las de los sindicatos. Bajo la presión de los acreedores de Grecia, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, los diputados griegos, como estamos viendo, se pronunciaron anoche, en la noche tarde del domingo, sobre el austero presupuesto para el 2013. Luego aplaudieron, pero uno no sabe qué aplaudían. En cualquier caso, desde Alexis Tsipras hasta Antonis Samaras, todos vinieron al Parlamento a decir lo que podían. Μεγαλύτερη έμφαση στη λιτότητα σε μέτρα εφεσιακά παρά στις μεταρρυθμίσεις. Grigoris Constantinou, un hombre de 42 años, que es un jugador de bolsa, un operador, no es que juegue. Los errores que se han cometido con énfasis nos han colocado en el camino de la austeridad y de la recesión. Y esta jubilada Dimitra decía, nos vamos a volver locos. Ya hemos llegado al límite. Nuestros muchachos están sin trabajos. Hemos hecho el sacrificio para educarlos a todos y ahora resulta que no pueden encontrar un trabajo para sobrevivir. Este jubilado, Arambarambros Zoilos, dice, esto no es en beneficio de Europa. No nos están dando nada bueno para Grecia. Esto es simplemente para ir a la bancarrota. Europa tiene nada que perder de Grecia y nada que esperar. Y no es la falta de Europa que hayamos llegado a este punto. No hicimos las cosas bien. No estábamos cubiertos por los últimos 30 años, hemos estado jugando. No es la falta de Europa si ahora nos encontramos con que tenemos que rogar por una oportunidad. Así las cosas, la coalición de conservadores, socialistas e izquierda democrática que gobierna en Grecia sacaron adelante en el Parlamento el paquetazo neoliberal y aprobaron el presupuesto del 2003. Resultado, el presupuesto contempla un recorte del gasto público de 9.400 millones de euros. Y luego, en Portugal, ya los oficiales de la Armada, del Ejército y de la Policía son los que salen a protestar, a pedir dignificación de la situación de todos ellos. Y cantaban canciones de la época de la Revolución de los Claveles de 1974. Esto se puso muy interesante. La Asociación de Oficiales del Ejército, Antonio Lima, el presidente, decía: estão a ser aplicadas aos cidadãos portugueses em geral, que não apenas aos militares. Las medidas de austeridad aplicadas a todos los ciudadanos portugueses, no solo a los militares, los que estamos pasando un mal momento, no se puede justificar, no pueden tomar esta posición. Nosotros juramos cumplir con la ley y la Constitución y tenemos que dejar que los ciudadanos sepan cuál es la realidad y de qué lado están los militares para defender la Constitución, los valores y los principios. Este gobierno se ha pasado más allá de lo que indican los derechos y los deberes de la Constitución. Luego, representante del Ejército era este. Luego un representante de la Marina de Guerra. Ahí tenían pancartas que decían, nunca más. Closer con las pinturas del primer ministro Pedro Passos Coelho, del ministro de Finanzas Víctor Gaspar, del ministro de Relaciones Exteriores Pablo Portas. Y ellos, nunca más vamos a votar por esto. Representante armenio Teodoro, oficial naval retirado. Todos los soldados, no solamente yo, tenemos el derecho de recibir una pensión con dignidad. ¿Por qué están descontando dinero de nuestros salarios? ¿Qué hicieron con nuestro dinero? ¿Qué hicieron con el dinero que hemos cotizado durante décadas para después encontrarnos con esta situación? Es decir, militares portugueses protestan en Lisboa contra el presupuesto. Y lo hicieron los de la Asociación de Oficiales de la Policía, del Ejército, de la Armada, y luego aparecieron por categorías, oficiales, suboficiales y tropas. La concentración de militares comenzó en la plaza del municipio, donde sitúa el ayuntamiento de la capital lusitana, y después realizaron un silencioso desfile hacia la plaza de los Restauradores, símbolo de la independencia de Portugal. Allí se concretaron
a reunirse cerca de 10.000 militares, según datos de la organización, en silencio, donde se escucharon los acordes de la canción portuguesa Grandola Vila Morena, contraseña de la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 y protagonizada por los capitanes portugueses. En su discurso en la Plaza de los Restauradores, Manuel Gracel, presidente de la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas, dijo: «Nunca pensé que el país llegase al estado a que ha llegado. Para este coronel portugués, la propia soberanía nacional está en peligro. Portugal no es un país de Merkel», decía esta pancarta preparando la visita de la dama representante de Alemania Federal. Y mientras tanto, los militares portugueses pidieron al presidente de Portugal, al conservador Aníbal Cavaco Silva, que no apruebe los presupuestos generales para 2013. Ese cartel dice: va a ser preciso sangre. Medio de grandes medidas de seguridad, como toda vez que se desplaza una figura importante en situaciones de tensión política, fue recibida la señora Merkel. Mientras tanto, en su discurso, el coronel Gracel, en la concentración que vimos, decía: las tensiones sociales que viven en Portugal pueden terminar en protestas, y dijo: los militares no serán nunca elementos de represión a los ciudadanos. En el Palacio Presidencial fue recibida la señora Angela Merkel. Alguna gente tenía carteles para recibirla que decía: fuera el Fondo Monetario Internacional, váyanse al diablo, y jugaban con el payaso de las cartas de póker, ¿no? Soy la reina de los payasos y Pasos es la marioneta, decía. Yo soy uno de los 11. En todo caso, la señora Merkel dijo: es en nuestro mejor interés que todos los países de Europa lo hagan bien. De esta manera únicamente es posible para Alemania que también nos vaya bien. Así que lo único que queremos es ayudar. Y luego agregó: ¿quién tuvo la idea para esta medida de austeridad? Quiero dejar claro que no fue Alemania o ningún otro país. Fue el Fondo Monetario Internacional con la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Das heißt, dies ist nicht ein Programm, was Deutschland sich ausgedacht hat oder irgendein anderes Land in Europa, sondern es ist ein Programm der Institutionen. Habiéndose desmarcado abiertamente y sabiendo la animosidad que hay en este momento, luego agregó: el euro es lo que es, y también la falta de todo cuando se me dejan indiferentes las economías de Europa. Pero pienso que estoy viendo un buen trabajo en Portugal, lo están haciendo bien. Luego lo dijo Pedro Passos Coelho después de esta ayudadita. Significa que o que acontece em Espanha tem muita relevância do ponto de vista económico para Portugal. Ocurre que lo que está pasando en España económicamente es muy importante para nosotros en Portugal, y espero que las medidas de España tengan mucho éxito para que podamos verla de manera positiva en toda Europa. Y luego, las preguntas del caso: austeridad en Portugal, ejemplo europeo, dijo Merkel, es decir, aguanten. Hizo de las duras medidas de austeridad publicadas en Portugal un ejemplo del esfuerzo lo que se debe hacer en Europa para ganar competitividad y hacer sostenibles las finanzas públicas. En poco más de 6 horas de estancia en la capital, la canciller no se apartó del libreto que defiende para que Europa salga de la crisis, aunque reconoció, ahí le atribuyen que ella mueve los hilos, y las figuras fundamentales del gobierno portugués están bajo su mandato. Pero ella reconoció que las reformas y los ajustes presupuestarios son un camino difícil. Tenemos que caminar juntos, no podemos dejar solos a algunos países, dijo. Tem que acontecer, é para acontecer, né? Ela tem que nos trazer algo para melhoria, né? Para que os portugueses nesse momento possa ter uma esperança em si no país. El presidente brasileño Lisboa dijo: pienso que algunas cosas están por venir de esta visita. Ella ha hecho lo mejor posible para que los portugueses en este momento tengan alguna esperanza y el país pueda salir adelante. Y creo que la esperanza es necesaria y debe ser renovada cada día. Pienso que hay que darle ánimo a esa gente. Y luego, aquí la banca gana. Cada uno se llevaba ahí, en este casino, su forma de representación. Ana Paula Mailos, una residente de Lisboa, dijo: pienso que el pueblo se está poniendo cada vez más pobre. Más pobre la clase media,
Solo los ricos funcionan y los pobres tenemos que acostumbrarnos a que nuestra existencia será austeridad, y de austeridad viene mucho más. Porque a austeridad es mucha. Luego las noticias en los periódicos decían: Portugal no necesita más tiempo ni más renegociación. Merkel quiere dar ánimo a las reformas y discutir soluciones para la crisis. Y el periódico Económico en su primera plana decía: austeridad es continuar y el déficit tiene que ser enjugado. Lo que significa no hay demasiadas buenas noticias ni en primera plana ni en las páginas de adentro. En realidad la visita oficial de Merkel a Portugal fue para defender el rigor con que están actuando, que es nada popular. Portugal se beneficia desde mayo de 2011 de un plan de rescate internacional de 78.000 millones de euros y ahora debe aplicar un más riguroso programa de reformas y ajustes. En España, los que se suicidaron por los desahucios, es decir, por los desalojos de sus propiedades o de las que habían sido sus propiedades, han hecho mella en el gobierno. Es una vergüenza, pero es una vergüenza de sistema político y de sistema democrático aquí. Es lo que yo pienso. Es lo que pienso. Y mientras el sistema jurídico, económico esté todo unido, pues seguirá pasando. Porque los lobos entre ellos no se muerden. Es lo que pienso. El suicidio de Amalia Egaña, que se lanzó de su balcón de un piso alto cuando venían a quitarle la propiedad, dejó a todo el mundo, incluyendo el gobierno, impactado. No cobra la gente, los bancos, que son los que están influyendo en todo esto, porque es los que están haciendo que la gente haga estas cosas, que se tiren, que se suiciden. Es culpa de la banca, bueno, del gobierno por no haberles parado. Este presidente de Bilbao se llama Luis Miguel. Y ella es Hortensia. A otros, y ahí no se va a quedar, lo que decía ayer un señor. Hoy es esa señora, mañana igual me toca a mí, porque tú piensas que igual sentimentalmente estás muy bien y que, jo, ¿cómo haces eso? Pero hay que verse en esa situación y la cabeza te puede dar mil vueltas y no me extraña que pasen esas cosas y no se va a quedar ahí. Eso era el País Vasco. Y luego iremos a Lleida, en Cataluña. Y el primer ministro Mariano Rajoy dice que buscará un paro temporal a la aplicación de las expulsiones de los que eran propietarios y ahora resulta que no son propietarios ni del piso que les costaba Dios y su ayuda pagar. Encajó el golpe, cambió el discurso. Jorge Fernández. Primer ministro, candidato de Cataluña a las elecciones regionales, Alicia Sánchez Camacho. Algunas cosas, para manifestar algunas opiniones, para contar nuestras verdades. Hemos hablado también, esta misma mañana por última vez, con el principal partido de la oposición. Yo espero que podamos concretar este mismo lunes algunas medidas. Espero que podamos hablar de la paralización temporal de los desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Y además, después que aparecieron intentos bien claros de separatismo, el hombre encajó el golpe. Porque me voy de España para luego volver a entrar en Europa. Eso no se puede hacer. Eso es un disparate, no tiene nada que ver con el mundo en el que vivimos, ni con el mundo al que vamos. Eso es retrotraerse muchos siglos atrás. Yo quiero una Cataluña en España y en Europa y quiero una España y en Europa como quiero a Galicia. Ahí está nuestro sitio, con convivencia, con democracia, con libertad y con progreso aquí en Cataluña. Gracias. Rajoy dijo que la legislación actual permite situaciones inhumanas a medida que las personas no pueden cumplir con sus pagos, son desalojadas de su vivienda cuando todavía están agobiadas por el resto de la deuda de su hipoteca. Después de defender a ultranza al paquetazo neoliberal, ahora hace este mea culpa. Nadie va a resucitar a los suicidas. Fue a Cataluña a hacer control de daños. Eso de que vamos al separatismo crispó los nervios a muchos. Manuela Pinedo en Madrid, vean, y
Ronald de la Cruz también declaran aquí. Todos protestan contra el brutal sistema bancario y la manipulación con las hipotecas. Tiene solución. Solamente es necesario voluntad por parte de quien tiene que tenerla, ¿sabes? Nosotros, el pueblo, votamos al gobierno para que nos ayude. Y el gobierno hasta ahora lo único que ha hecho ha sido apoyar a los banqueros. A ellos los han rescatado, a nosotros nos están hundiendo. España y la plataforma de afectados por la hipoteca, la PAH, protesta en la sede del Partido Popular en Madrid para exigir del gobierno la paralización, pero real, de los desalojos, no promesas. El escándalo creció tras el caso de la mujer de 53 años que se suicidó luego de que una entidad financiera intentara embargar su casa. Pero aparte de eso, son 500 familias diarias que están desahuciando. Eso no lo hace ninguna tormenta tropical. 500 familias diarias. Entonces entendemos que primero esos dos puntos, paralización de los desahucios. Y segundo, de que la dación en pago y alquiler social. Así, la banca se le ha caído la careta, abusaron como pocas veces y en pocos países, y el gobierno siempre les ha hecho el campo orégano, ¿no? En un comunicado, la patronal bancaria española puntualiza que este compromiso responde a razones humanitarias. Por Dios. ¡El pueblo no permite los recortes al PP a la altura de Anuel! ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! Las cajas de ahorros anunciaron asimismo que se suman a la paralización de los desalojos por caso de viviendas habituales y colectivos vulnerables. Una suspensión que se aplicará hasta que entre en vigor la reforma de la normativa en la que trabajan el gobierno y la oposición. Bla, bla, bla. En Italia la cosa no andaba mejor, había protestas en Nápoles por la visita del ministro del Trabajo, Ursula von der Leyen, la visita de la ministra del Trabajo de Alemania. Manifestaciones contra el desempleo dejan por lo menos 20 heridos allá en el sur de Italia. Fuerte enfrentamiento entre policía y manifestantes, en su mayoría jóvenes con contratos precarios o sin ningún trabajo, quienes protestaron contra el desempleo y las medidas de austeridad adoptada por el gobierno tecnócrata de Mario Monti, quien, por casualidad, en este ambiente, está cumpliendo su primer año de gobierno y algunos quieren que siga. Claro, no hay nadie que reciba o quiera recibir esta papa caliente. En una de las manifestaciones, cerca de 300 estudiantes ocuparon la sede de la Universidad L'Orientale, desde donde se dirigieron al barrio de Fuorigrotta para unirse a la protesta, en la que escribieron consignas como "No a los señores de la precariedad, ingresos garantizados para todos". La sureña ciudad de Nápoles estaba previsto un encuentro de Fornero con su homóloga alemana Ursula von der Leyen para examinar mecanismos de fomento de trabajo juvenil, uno de los grandes males de la región, donde la cifra de jóvenes desempleados aumentó más de un 5% del último año y ya era mala. En ese contexto, la principal sindical del país, la Confederación General Italiana del Trabajo, junto a otros sindicatos sectoriales menores, tomó parte. Y esto es Venecia. Las románticas góndolas ya podrían navegar sobre la propia plaza. Y los supertransatlánticos andan como cruzando la esquina, como si fueran autobuses de varios pisos. Otra de las grandes mareas, inundación en Venecia, 1,5 metros sobre el nivel normal. Y esto, de acuerdo a los medios locales, luego de alcanzarse ese nivel de agua, comenzó a retirarse lentamente, aunque precisaron que el denominado viento Sirocco está ralentizando el proceso. Si bien la ocurrida este domingo fue una súbita, considerable aumento del nivel del mar, el más alto de los últimos 2 años. La cifra histórica del agua alta fue registrada el 4 de noviembre del 66 con 1,94. Pero ahí estamos, en plena emblemática plaza, que se triste venís con semejante inundación, ¿eh? Aquí se sentaba uno a tomar el té o el café, ¿no?
Bueno, allí un expreso. 1,40 m sobre el nivel normal no es precisamente algo que atrae a los turistas, ¿no? Pero ciertamente esa es la realidad que están viviendo por si faltaran problemas. Vamos a ver cómo cerraron hoy los mercados. El precio del petróleo venezolano estable a buen nivel, $96.38. El de la OPEP baja levemente, $105.21, pero sigue a muy buen nivel. Sube el petróleo del Mar del Norte hasta $109.39. Y el marcador West Texas, que nos interesa porque es parte de la canasta, también sube y cierra a $86.59, casi 87. La onza Troy de oro en medio de este panorama de inestabilidad sube 1.734,20 centavos. Baja el cobre levemente, 7.638 la tonelada. El café el quintal sube, cierra a 153,12. Y el precio del euro se mantiene a buen nivel, 1.27, un buen nivel dadas las circunstancias, 1.27 frente al dólar estadounidense. Hora exacta de un corte y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. A pesar de que lo critican, y nosotros explicamos lo que ellos allá disfrazan con el discurso. Todas las noches lo siguen. La hojilla es crítica, se supone que tenemos que respetar las leyes, sí, pero nosotros tenemos que hacer crítica. Porque dice lo que otros no se atreven a decir. La oposición representa el paquetazo de Carlos Andrés Pérez. ¡Prepárense! Mario Silva, más incisivo y crítico que nunca, revelando la verdad en La Hojilla, de lunes a viernes a las 11 de la noche por Venezolana de Televisión. En 1998, el Producto Interno Bruto de Venezuela era de $90.000 millones. 14 años después, casi concluyendo el 2012, el Producto Interno Bruto Nacional está alrededor de $320.000 millones. Eficiencia socialista. Saquemos la cuenta, ¿eh? El Producto Interno Bruto venezolano se ha más que triplicado en una década, vamos a redondear, en una década. Eso jamás había ocurrido en Venezuela. La revolución bolivariana garantiza la transformación positiva del país. Socialismo es. El socialismo es igual a democracia. Democracia es igual a socialismo. El poder del pueblo, la igualdad, decía Bolívar, el proyecto de Simón Bolívar. La ley de leyes y por tanto eso nos obliga a nosotros no a imponer, sino a convencer cómo lograrlo, cómo hacer. Y la gente, incluso los que votan contra nosotros, pero vean la verdad. Socialismo es. El canal de todos los venezolanos. Seguimos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y mientras Estados Unidos presencia un extraordinario culebrón donde el general de 4 estrellas, graduado de West Point, posgraduado de las universidades de la Ivy League, comandante en Irak, luego comandante en Afganistán, David Petraeus, parece que ha tenido un gran affair con su biógrafa número 2, una dama que además está casada con un médico radiólogo y tiene 2 hijos, y que además parece que utilizó algunos correos privados del general para lanzar correos amenazantes a una tercera dama, culebrón de los mejores. Problema que ahora está involucrado y acaba de presentar la renuncia, general David Petraeus, 4 estrellas, West Point, y la dama también graduada de West Point. Pero Petraeus estaba casado, por lo menos hasta ahora lo está, con la hija del superintendente de West Point. Esto es un culebrón del mejor estilo, con el condimento además de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero Petraeus además era el director de la CIA hasta ahora que le presentó renuncia a Obama. Ahora, algunos
tiene lecturas diferentes, ¿no? Aparte de estas cosas que normalmente ocurren, pero que no es de buen gusto, no es de recibo que se hagan públicas, resulta que también podrían estar ahí algunos cadáveres en el closet, como por ejemplo cómo se manejó el tremendo dramón en el consulado estadounidense en Libia, donde murió el embajador y 3 altos oficiales que no pudieron resistir, y por qué no se les prestó la ayuda adecuada, etcétera, etcétera, y esto pica y se extiende. Lo teníamos la semana pasada, pero parecía material tan delicado que decíamos, aquí tiene que haber algo más. No solo hay algo más, hay un iceberg. Pero en fin, vamos a seguir con lo del Medio Oriente, que también tiene que ver con lo que ha manejado y ha contribuido a manejar Petraeus, que ahora está disfrutando de sus 15 minutos de popularidad, no como militar, sino por su vida amorosa. Interesante lectura también ver la foto de su biógrafa y la de su actual esposa, ¿no? Bueno, Siria sigue siendo la piedra de toque. Llevarse a Siria por delante, como se llevaron con Libia, ya es un lugar común decirlo, sería lo que contribuiría, puesto que ya controlan después de haber destruido a Irak, para crear un corredor perfecto hacia Irán. Israel está de mírame y no me toques. Netanyahu no convence después de presentar su bombita de dibujos animados en la ONU. Siempre me recordó la bomba del Correcaminos y el Coyote, ¿no? Fue un insulto a la inteligencia, pero él tiene un ego tan hipertrofiado que le parece que los demás no van a entender si él no usa eso, o si no, tenía que decir, si no lo entienden ahora es que no lo van a entender nunca, ¿no? Bueno, déjenme mostrarles, bueno, además el drama de la fragata argentina, ¿no? Estoy viendo La Libertad. ¿Podemos ver un momento, Reuters, señor director, perdón, en Telesur, señor director, para recordar el tema de la fragata? De los derechos esenciales de los tripulantes e informó que llevará la situación a instancias internacionales si Ghana no restablece los servicios y libera la fragata este martes 13. El gobierno de Ghana tiene plazo hasta mañana, martes 13, para ordenar esa medida provisional y liberar el buque. De no ser así, un día después, el 14 de noviembre, el gobierno argentino demandará esa misma medida al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, como dispone el artículo 290, párrafo 5 de la Convención. La embarcación se encuentra retenida en el puerto Tema, en la región Gran Accra, al este de la capital. Ghana embarcó la fragata Libertad por un pedido judicial del fondo estadounidense NML Capital, que reclama el pago de $370 millones por parte de la nación austral. Momento de la primera pausa. Bueno, así estábamos en directo con nuestra emisora hermana Telesur, donde ustedes saben que este programa, que se origina en Venezolana de Televisión, que es el canal pionero, se lo cedemos gratuitamente a Telesur para que puedan verlo ustedes en otras latitudes. Por eso podemos hacer estos intercambios. No estamos en el mismo edificio, tenemos 2 enormes edificios y por eso el énfasis de los cleptómanos de Atlanta en mostrar aquel edificio. Pero aquel edificio no es que ocupe todo eso CNN, y menos en español. Estuvimos 3 veces allá, en el final del curso de la Edward Murrow Center for Public Diplomacy, el de la escuela Fletcher, la escuela de los Kennedy, también hicimos el final del curso allá. Hay un hotel, hay un centro comercial, hay diversas cosas, ¿no? Pero el hecho es que cuando hay un estudio grande es un outsourcing que están haciendo en Miami. Eso no venía al caso, pero vamos a lo nuestro. Vamos al drama que se vive en el Medio Oriente y cómo están metiendo la mano hasta el codo las grandes potencias. Esto es más de lo mismo, pero no ha funcionado como ellos creían tan fácilmente como con Libia. Allahu Akbar, Dios es grande. Para cualquiera de los bandos en pugna, la fe es un recurso. La Fuerza Aérea del presidente Bashar al-Assad ataca y contraataca. Hueso duro de roer. Este no es un país de tribus como Libia. Esto dicen que es en Duma o en Deir al-Zor, siempre en Siria. Y una vez más nos dicen, no hemos podido verificar la veracidad y el contenido de estas imágenes. En el terreno, la Fuerza Aérea, que es la principal arma en este momento del gobierno, siguió hostigando a los rebeldes, largando sus explosivos en 5 de las 14 provincias del país, escenario del conflicto, desde que las grandes potencias decidieron que había que tumbar también a este gobierno.
Hace casi 20 meses, después de una reunión de 4 días y de intensas presiones internacionales, los componentes de la oposición consiguieron ponerse de acuerdo en Doha para formar la coalición nacional siria de las fuerzas de la oposición y de la revolución, un nombre demasiado largo para los resultados en el teatro de operaciones. Y estas son las alturas del Golán, para los que hemos estado ahí, y ahora ustedes pueden entender lo que les decíamos algunas veces, es muy difícil prescindir de ellas. Vean desde esta altura cómo se dominan todos los valles, vean este paneo. Hacia donde miren tienen la cota privilegiada que busca todo oficial en el teatro de operaciones. Muy duro desprenderse de las alturas del Golán después de haberla conquistado por guerra, manu militare. Aquí tienen un panorama de por qué las alturas del Golán son estratégicas. Y aquí tienen las declaraciones de la vocera, ahora teniente coronel, cuando la conocimos era mayor, Aviva Leibovich, que dice: hace poco un mortero dio directo en un puesto del ejército en las alturas del Golán. Entendemos que este es el resultado de un conflicto internacional en Siria, pero fue dirigido hacia Israel. Hemos disparado tiros de advertencia a las áreas de Siria y también hemos presentado una queja a través de las Naciones Unidas y los canales oficiales en base a lo que ocurrió con este incidente. La vocera habitual, la cara simpática o más o menos simpática del ejército de Israel, comenzó a ser vocera cuando era mayor, ya es teniente coronel, pero tuvo que decir lo intragable cuando la operación Plomo Fundido en Gaza. Desde entonces no la hemos visto sonreír como sonreía antes. Netivot, residente de Shvia, esto es Netivot en Israel, y veremos también la zona de Gaza. Obviamente esta es una situación estresante, dice. A cierto punto no tiene ningún sentido ya más mantener el status quo. Pienso que deberíamos darles bien duro, porque nos están disparando y tenemos muertos y heridos. No tengo dudas de que tenemos que ir por ellos si nos siguen atacando desde allí. Esa es la versión que daba en Netivot, un residente, sea. Y en árabe veremos un residente de Gaza, Mustafa Azabi, diciendo: si es por la reciente escalada de la Franja de Gaza, esto es normal. Ya nos hemos acostumbrado. Aquí está la dama del lado de Israel. כמה שיותר. כמובן שזה יהיה פצועים, כמובן שיהיו הרוגים, מן הסתם. אין לי ספק, אבל חייב להיכנס בהם. La otra cara de la moneda es en la Franja de Gaza, y allí habla Mustafa Azabi. Y dirá, les adelanto su contenido, si es por la reciente escalada en la zona de Gaza, para nosotros esto se ha vuelto normal. Israel ha bombardeado con estas imágenes, diciendo: vean, nos están atacando, somos víctimas de la situación y tenemos que responder. Del lado de la Franja de Gaza, como les decía, nos hemos acostumbrado a que estos contraataques desde que nos ocuparon, de manera que llamamos a la Liga Árabe y a las Naciones Unidas: paren esta escalada. Luego, otro residente de Gaza, Mohammed, dice: siempre ha habido una llamada a la calma, pero nunca da resultados. Del lado egipcio siempre están haciendo esfuerzos por calmar entre palestinos e israelíes, pero tampoco resulta. Y de aquí nos iremos a Israel, a Ashkelon y a Netivot. Netanyahu advierte a los militantes de Gaza de una respuesta muy dura si siguen disparando estos cohetes. Y por supuesto, esto tiene que ver con su imagen. Netanyahu se reúne con diplomáticos para intensificar ataques contra Gaza. Quiere asegurarse de que la comunidad internacional comprenda los motivos que tiene su gobierno para verse obligado a actuar de acuerdo con las declaraciones pronunciadas por un funcionario del régimen israelí antes de tomar asistencia a esta cita celebrada hoy lunes. El funcionario ha añadido que Netanyahu tiene la intención de notificar a los enviados que ningún país del mundo toleraría la situación actual en la que decenas de cohetes y misiles se dispararon de forma continua sobre la población civil de Israel.
Durante la reunión anual de gabinete llevada a cabo el domingo, para ellos el domingo es como si fuera el lunes, recuerden, Netanyahu manifestó la disposición del régimen israelí de intensificar sus ofensivas contra la Franja de Gaza. Dichas decisiones se plantean mientras que 6 palestinos murieron y otras decenas de palestinos resultaron heridos como consecuencia de los últimos ataques ejecutados por el gobierno de Tel Aviv en la sitiada Franja de Gaza. Un avión de combate israelí atacó las primeras horas del domingo una zona cercana a la ciudad de Jabalilla, al norte de Gaza, provocando la muerte de un joven de 20 años. Esto obviamente es la sede de la Liga Árabe. El presidente palestino Mahmoud Abbas dice que estará listo para negociar con Israel después de adquirir en las Naciones Unidas, algo que tiene de cabeza a Israel, el reconocimiento de Palestina como un Estado observador. Mientras tanto, Israel mueve todo su poderoso lobby para tratar de trancar esta resolución de las Naciones Unidas. Pero es muy probable que obtengan un triunfo en la votación, difícilmente de parar. Mahmoud Abbas, el presidente palestino, dice: después de mi encuentro en las Naciones Unidas con el secretario general hace una semana, hemos discutido el tiempo, el cronograma para lo que hemos pedido el estatus de observadores en las Naciones Unidas. Esto debe caer entre el 15 de noviembre o el 29 de noviembre. Después de mucha negociación fue agregado que podría ser el 29 de noviembre y haremos nuestro pedido y esperaremos que todo el mundo vote a favor. Luego dijo: nosotros no queremos choques con nadie, ni con Estados Unidos ni con Israel. De todas maneras recurriremos a que se nos otorgue el estatuto de Estado observador, no de miembro, pero si es posible comenzar el diálogo el siguiente día, estamos listos para dialogar. Y también estamos listos para restaurar negociaciones el siguiente día. Recojan ese guante, pareció decirles. Por supuesto, nada de esto querrá tener como base de diálogo Netanyahu, ¿no? Se anunció lo realizado por el presidente Mahmoud Abbas durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en el Cairo de la Liga Árabe. Eso es Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron un ataque aéreo en el norte de esta pequeñísima franja costera, un enclave donde dicen han matado a palestinos, que comandaba un equipo que pensaba lanzar más cohetes sobre Israel. Violencia entre israelíes y palestinos deja 6 muertos y 32 heridos en Gaza. Estas son las últimas imágenes que hemos recibido. El vocero de la policía israelí señaló hoy en la ciudad de Sderot que resultaron heridas 4 personas por el lanzamiento de cohetes desde la franja. Durante la noche, aviones israelíes atacaron varios objetivos, confirmó un portavoz de las Fuerzas Armadas en Tel Aviv. Benjamin Netanyahu amenazó hoy con una actuación más dura si continúa el lanzamiento de cohetes. El mundo debe entender que Israel no se quedará sentado de brazos cruzados. Y en una localidad no conocida de Irán, vean esto. La Fuerza Aérea de Irán ha salido con todos sus aviones modernizados a hacer ejercicios. Los viejos F-15 de la época del Shah están al día. Y los misiles tipo Stinger, que se disparan sobre el hombro y pueden derribar cualquier avión, los viejos Mirage también han sido actualizados. La tecnología que maneja Irán le permite mantener esta amplia y variada panoplia de aviones militares que en su momento fueron de primera línea, pero que ahora no son nada despreciable, puesto que han sido modernizados en toda su electrónica y capacidad de tiro y navegación y detección, con lo que están mostrando músculo. Maniobras militares masivas se extenderán una semana, anunciaron los medios oficiales de Irán. Los juegos de guerra diseñados para comprobar los sistemas de defensa antiaérea tendrán una extensión de 850.000 kilómetros cuadrados. Y ahora, en Praga, Lata Praga, visita oficial. ¿Quién viene en medio de estos tiempos recalentados? Secretario General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, y él dice: Turquía puede contar, claro, le hicieron las preguntas que están en el candelero, ¿no? Rasmussen pide que se incrementen los gastos en defensa tras la crisis, se lo piden a todo el mundo pese a la situación en Europa. Y sobre este particular dijo, como había roces con Turquía y Turquía estaba actuando, incluso interfiriendo aviones que pudieran ir dirigidos a Teherán,
Entre otras muchas de las preguntas que se le hicieron, él declaró que Turquía puede contar con la solidaridad de la OTAN, que todos tenemos planes en situación para defender y proteger a Turquía, nuestro aliado, si Turquía lo necesitara. Pero pienso que ustedes entenderán y apreciarán que cuando se trata de ciertos planes, no puedo ir a los detalles. De manera que ustedes entenderán, y yo apreciaría eso, que cuando se trata de estos planes, tengo que ser discretos. Y sobre la cuestión específica de los misiles Patriot, todavía no hemos recibido un pedido, pero obviamente si este ocurre, lo pasaremos de inmediato al Consejo de la OTAN para considerar esa demanda. Luego, en medio de la crisis en la que se arrastra Europa, dijo: la OTAN necesita que se mantengan los niveles de gasto militar para evitar el riesgo en que nos veríamos abocados si hubiera mayores recortes y aumentar los presupuestos en esta esfera tan pronto como la situación económica lo permita. Esto al finalizar 48 horas de sesión. El caso Petraeus, del que le hablaba, se complica. A la izquierda, la graduada de West Point y biógrafa, segunda biógrafa. A la derecha, esa señora respetabilísima es la actual esposa oficial de Petraeus. Y como la Oficina Federal de Investigación descubrió la relación extramarital de Petraeus con su biógrafa Paula Broadwell, ya no es un misterio. Pero hoy aumentaron las dudas sobre por qué el asunto no trascendió hasta la semana pasada, pese a que responsables del Departamento de Justicia lo sabían desde el verano, e incluso un congresista republicano desde octubre. Aquí estaba la llegada familiar del frente de guerra. La prensa estadounidense ha identificado a la víctima del ciberacoso que destapó la infidelidad del general retirado y desembocó en su inesperada dimisión anunciada el pasado viernes como Jill Kelly, una mujer residente de Tampa, amiga de la familia Petraeus. Kelly fue supuestamente acosada por internet por motivos que aún se desconocen y lo hizo la presunta amante del general, Broadwell. Y el resultado es que mantuvo una relación hasta 4 meses con Petraeus, lo cual comenzó el año pasado cuando este ya se había retirado de las Fuerzas Armadas. Esta es la familia de su presunta actual segundo frente, digamos, en términos tácticos y estratégicos que los venezolanos utilizamos. Él se casó con ella, bueno, se hizo novio de ella cuando ella era hija del superintendente de West Point y era el cadete graduando. Ella tenía esa casita nada despreciable, la actual segundo frente, y esta es la dama que ahora se le atribuye como amante a Petraeus y este es el esposo, un médico radiólogo, tienen 2 hijos. Esta es la casita de Petraeus, $1.300.000, y ella viajaba con él porque, claro, tenía que escribir su biografía. La prensa estadounidense ha sacado esto. El FBI tenía la obligación absoluta de informar de inmediato al presidente Barack Obama en una investigación que involucra al hasta entonces jefe de la Agencia Central de Inteligencia. Así lo dijo el congresista republicano Peter King. Y bueno, Linda Robinson, la primera encargada de la biografía, fue desplazada por esta dama, también graduada de West Point, que se fue al frente, tal vez para encontrarse con el general y poder escribir mejor la biografía, ambos militares al fin, y esta es la esposa indignada ahora del general Petraeus. La presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, la demócrata Dianne Feinstein, dijo hoy que a la misma cadena de televisión que se quedó perpleja tras conocer varios congresistas, entre ellos el líder de la mayoría de la Cámara Baja, Eric Cantor, que supieron del amorío antes que Obama, y saltó a la fama la presunta amante del general. Water into bottled water. What? Isn't that your line? The one thing we did find out is his nickname is Peaches. Paula Broadwell, autor de All, en la biografía, ¿no? Todo sobre el general y su educación, dijo: lo que queremos encontrar es no buscarle falsos nombres a las cosas, dijo. Lo que quiero es que lo he seguido desde West Point, y bueno, tenemos una vieja relación y no hay por qué negarla. Es una relación de vieja data. Y aquí pasó a ser ya una figura notoria, la dama de la derecha, a la que se le atribuye el segundo frente, literalmente, del general Petraeus. Todo lo que escribió en la historia
Es un hombre graduado, además, de West Point, posgraduado en numerosas universidades, y esta es su actual y legal esposa, con la que ha tenido sus hijos. Un hombre posgraduado en varias universidades civiles y un experto en relaciones internacionales, en diplomacia. Cuando se juramentaba, su esposa le tenía la Biblia en la mano. Y ahí está el anillo de compromiso. La esposa que conoció cuando era el cadete graduándose de West Point, y ella era la hija del superintendente de West Point. Eso es lo que se llama un blanco directo, ¿no? Para asegurarse promociones si fuéramos mal pensados. Pero este hombre que recibió después, ahora 4 estrellas, y la responsabilidad de manejar Irak y luego Afganistán, tal vez tenga algo que decir sobre lo que pasó en el drama del consulado en Libia. Jorge Valero, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha comprometido en fortalecer el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, al que acabamos de ingresar, con 154 votos, superando ampliamente la mayoría requerida de 97. Con esta votación demuestran que ven con simpatía los éxitos democráticos de Venezuela con el liderazgo de Hugo Chávez Frías. En esto hemos superado los votos de Estados Unidos, 131, que aspiraba a un curul, el de Alemania con 127, el de Irlanda con 124, nosotros tuvimos 154. Venezuela estará en el Consejo de Derechos Humanos para fortalecer la calidad de los derechos humanos en todos los países del mundo, pero que Venezuela nunca se prestará para que se utilicen los derechos humanos como instrumento para intervenciones extranjeras y para avasallar pueblos y negar la soberanía y la autodeterminación de las naciones. Es muy importante este logro. Como dato interesante, Venezuela superó ampliamente el voto de 5 candidatos occidentales, incluyendo Estados Unidos, que sacó 131 votos, y nosotros 154, que aspiraba una curul en el Consejo de Estados Unidos, de los cuales solo 3, Alemania con 127 e Irlanda con 124, además de Estados Unidos, obtuvieron los votos requeridos para ser miembros de este organismo. Se quedan fuera Suecia y Grecia. Y nosotros entramos con una votación récord, 154 a favor, lo que supera incluso ampliamente la votación anterior, cuando habíamos estado sometidos a la Asamblea General para un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y sobre este particular sería interesante explicar, y con este fondo de la Asamblea General, que Venezuela obtuvo 154 votos, superando ampliamente la mayoría de 97 votos, era lo que necesitábamos, y obtuvimos 154 para ser electos. Esto es un apoyo que constituye un reconocimiento de más del 81% de los Estados miembros de la ONU a los logros alcanzados por nuestro país en materia de derechos humanos. Este es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un altísimo tribunal moral ético. Otros 17 países, entre ellos Argentina y Brasil de nuestra región, resultaron electos, junto con la República Bolivariana de Venezuela, por la Asamblea General para incorporarse al Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra. Esto ocurrirá el 1 de enero del año próximo, y esto durará hasta el 31 de diciembre del 2015 de este mandato. El Estado venezolano se ha comprometido a fortalecer el Consejo de Derechos Humanos, particularmente sus procedimientos, sus mecanismos para la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Así lo proclamó el embajador Valero, a quien acabamos de oír, representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. Y durante la sesión celebrada en la plenaria de la Asamblea General, la mañana de hoy, el embajador Valero estuvo acompañado por el director general de Asuntos Multilaterales y de Integración del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y de miembros del equipo diplomático de la misión de Venezuela ante las Naciones Unidas. El hecho de obtener 154 votos, cuando Estados Unidos logró solo 131, Alemania 121, Irlanda 124, nos da una idea del posicionamiento de Venezuela en su respeto por los derechos humanos, en el sentido de que está más que lista, como lo dijo el propio embajador Valero, a compartir con la comunidad internacional nuestras experiencias en el logro de los derechos humanos para el buen vivir. De manera que la promoción de políticas sociales integrales para construir el socialismo bolivariano del siglo XXI está dando sus frutos, y esta es una aprobación realmente abrumadora de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hasta aquí nuestro dossier de hoy.
No veo nada de última hora en nuestros satélites y por lo tanto les digo que volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, una vez más Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Las principales centrales sindicales del sector privado y del público se citaron en la Plaza Sintagma contra los sucesivos programas de austeridad exigidos por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Troika, para inyectar dinero y evitarle a Grecia la suspensión de pagos. Paremos la catástrofe, lo que tenemos que organizar es la caída, pero la caída del gobierno, rezaba una banderola del principal partido opositor, el izquierdista Syriza. Hay que echarlos, pero echarlos a todos, decía otra banderola, mientras estos trataban de dar la cara y salvar el tipo en medio de las elucubraciones en el Parlamento. Para las autoridades griegas cada vez es más difícil imponer recortes y ajustes en medio de la creciente indignación social que se extiende, valga el lugar común, como reguero de pólvora en los países que más han sufrido el impacto del deterioro de la crisis de deuda, la peor desde que nació el bloque europeo. La votación tuvo lugar pese a nuevas protestas ante el Parlamento, convocados por los sindicatos, varios miles de personas. Paremos la catástrofe, organicemos la caída, decían. En cuanto al desempleo, es del 22,8% y llega ya al 23%, aunque entre los jóvenes, oigan bien, supera el 50%. Surnara reconoció los sacrificios de los ciudadanos que han contribuido a una reducción importante del déficit público. Y se iban pasando la pelota los ministros que tenían que dar la cara sobre este tema. La otra manifestación organizada por el Frente de Lucha de los Trabajadores, cercano a los comunistas, tenía previsto unirse a las de los sindicatos. Bajo la presión de los acreedores de Grecia, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, los diputados griegos, como estamos viendo, se pronunciaron anoche, en la noche tarde del domingo, sobre el austero presupuesto para el 2013. Luego aplaudieron, pero uno no sabe qué aplaudían. En cualquier caso, desde Alexis Tsipras hasta Antonis Samaras, yendo allí como consecuencia del malestar ya insoportable, ¿no?, por esta doctrina neoliberal que todavía campea. Y hay algo que nos recuerda episodios bellísimos de la década de los 70, la revolución de los claveles en Portugal, recuerdan ustedes, ¿no? Pues ahora en Portugal la situación está tan grave, con Merkel a bordo incluida, que los policías manifiestan, bien, pero resulta que ahora manifiestan los oficiales del ejército, los de la Armada y la asociación, ojo, de oficiales, el sindicato de oficiales podríamos llamarle, el sindicato de los suboficiales y el sindicato de la tropa, los tres niveles. ¿Qué les parece eso? Si los neoliberales contaban con las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo por estas medidas económicas, me parece que no van a tener esa carta, no digo en la manga, ni siquiera la idea de tener la posibilidad de utilizarla en las neuronas. Así que, lejos de toda la tensa situación entre Siria, los países del Golfo, Israel y sus vecinos, vamos a cruzar el Mediterráneo e irnos ahí, a la parte sur de Europa, porque ahí es donde comenzamos. Pero primero, en pleno Mediterráneo, el hermoso sol de Grecia, la Plaza Sintagma, frente al Parlamento, y allí el purgante ordenado por los tecnócratas. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του έτους 2013 σηματοδοτεί τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε οι Έλληνες πολίτες με σκοπό να ξεπεράσουμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία μακριά από τον κίνδυνο άτακτης χρεοκοπίας και περιθωριοποίησης. En la versión moderna del idioma de los clásicos, Yannis Surnara, el ministro de Finanzas, que no improvisa para nada, que lee, vean las ojeras que tiene, dice que el presupuesto para el año 2013 marca el mayor esfuerzo hecho por los ciudadanos de Grecia para superar la difícil situación económica y pavimentar el camino sustentable. No lo puedo creer.
Luisana Pérez y José Alejandro Paredes en concierto. Ganadores del cuarto concurso de radio, televisión y producción musical independiente. 14 de noviembre, Teatro Principal de Caracas, 6:30 de la tarde. 2 talentos, 2 estilos y un concierto inolvidable. Luisana Pérez y José Alejandro Paredes. Entrada libre. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como se podrán imaginar, tienen continuidad, no solo en la brutal situación social, económica, ergo de consecuencias políticas, por la que están pasando numerosas naciones de la vieja Europa. Sobre todo porque han decidido entrar en la forma más ortodoxa en el lugar común llamado paquetazo neoliberal. Angela Merkel ha estado recorriendo la parte sur de la península ibérica, la península griega, sigue siendo noticia por los descalabros que se están produciendo. Por eso eres nuestra fuente de inspiración. Queremos que tengas un techo propio, que tu vida sea más confortable y que tu dignidad sea reconocida. Inspirados por las necesidades del pueblo y guiados por el gobierno bolivariano, estamos construyendo la mejor y más moderna banca pública del país. Banco Bicentenario, en marcha. Así era Ciudad Rosada. Yo estuve allí, en ese terreno. En ese terreno estuvimos. Un rancherío, pero miserable. Una miseria, una pobreza extrema. Muchas familias indígenas, guayú, ¿no? Luego intervino el gobierno en ese terreno, lo rescatamos y vamos a ver cómo marcha el proyecto de Ciudad Losada. Un sueño hecho realidad para 257 familias zulianas. Yo nunca perdí la esperanza de tener una vivienda digna. Yo siempre tuve mi fe en Dios y fe que no pasa a mis hijos la necesidad, lo que yo pasé. Estamos haciendo acá un proyecto de escala industrial con fuerza de trabajo de la comunidad, carpintería y herrería de aluminio para los insumos de la construcción, porque aquí, bueno, seguimos trabajando. Un total de 794 viviendas fueron entregadas en 16 municipios del estado Zulia. Hasta la fecha, se han entregado 24.337 viviendas y 9.000 se encuentran en ejecución para cumplir con las necesidades del pueblo zuliano. No habrá una sola familia en nuestro país que no tenga una digna vivienda. Y eso hay que extenderlo también a la educación, a la salud, al empleo, la alimentación, la vida, vivir viviendo. Para el desarrollo, para salir del peligro, del desorden y de la marginalización. Todos los tecnócratas usan los mismos argumentos. Luego dice, nuestro compromiso es lograr un superávit primario del 4,5% del Producto Interno Bruto en 2016 recién, ¿no? Después del éxito de nuestros esfuerzos para extender el ajuste fiscal por 4 años en lugar de 2, es decir, siguen corriendo la arruga. Y si no tenemos éxito en asegurar esta extensión, este surplus se va a lograr en el 2014 y será más difícil las medidas y tendremos una mayor recesión, que es lo que hasta ahora
hemos podido tener. Pero digo, es obvio que debemos tomar, hacer el mayor esfuerzo posible para lograr estas metas. No se sabe qué aplauden, pero en fin. Sería una verdadera vergüenza si fuéramos el cordero del sacrificio en la zona euro, como algunos pretenden, y no lográramos estas metas, dijo. La gente de la calle no come cuentos. El informe de la troika de acreedores de Grecia en la Unión Europea y Angela Merkel haciendo visitas en el área. Aquí aparecía Angela Merkel en el patíbulo, ¿no? Aprobado finalmente el presupuesto de 2013, el Parlamento griego adoptó el domingo el presupuesto para el 2013, que incluye un ahorro de 9.400 millones de euros reclamado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Ψήφισε ένα πακέτο μέτρων που κατεδαφίζει δικαιώματα, που ανατρέπει. Grigoris Kalomiris dice, estaremos afuera en las calles para tumbar a este gobierno y sus tramposos que están en contra de nuestros derechos humanos, de los derechos de los salarios, de los trabajadores y de todos los derechos sociales. Miles de griegos empiezan a manifestarse contra la autoridad.